estamos por acá de regreso y les quiero hacer una pregunta. ¿Les ha parecido que en algún momento la inteligencia artificial que están utilizando está como que inventando cosas? Tal vez no confían tanto en la respuesta que les está proporcionando y después ustedes revisan y llegan a la conclusión de que en efecto era un invento de la inteligencia artificial, la respuesta que les haya dado. Bueno, esto tiene un nombre que es alucinaciones de la inteligencia artificial y es algo que por desgracia ocurre con diferentes modelos. No solo le ocurre a ChatGPT o a Gemini, para nada, le ocurre a diferentes modelos por cómo están construidos. Y esto es algo que cada vez va a ir ocurriendo menos conforme los modelos van evolucionando, pero también es algo que nosotros podemos evitar en la medida de cómo le preguntamos o le pedimos información a la herramienta, es decir, cómo estamos nosotros creando nuestros prompts o nuestras solicitudes. Bien, esto es muy importante. Por un lado, que entendamos que existen alucinaciones, no todo lo que te responde la inteligencia artificial es cierto, necesitamos verificar la información. Algo que también ocurre es que cada vez las inteligencias artificiales o los modelos permiten que nosotros podamos confiar más en ellas porque hay muchas menos alucinaciones que hace un año, hace año y medio. Esto es completamente una realidad. Se van optimizando los modelos, pero eso no quiere decir que estemos en el momento en el que ya dejemos de verificar y confiemos a ciegas en lo que la herramienta nos está dando como una respuesta o resultado. Bueno, las alucinaciones existen, cada vez son menos y tenemos que aprender a evitarlas o a verificarlas, cualquiera que sea el caso. Y esto también lo practicaremos ya utilizando las herramientas de forma apropiada. Para evitar justo parte de estas alucinaciones, tenemos que hacer una solicitud apropiada, concreta a la inteligencia artificial, saber preguntar, saber pedir, vamos. Y a esto se le conoce como ingeniería de prompts. El prompt es la solicitud que nosotros hacemos en el chat para que nos dé una respuesta a la inteligencia artificial. Y hay diferentes formas de escribir estas solicitudes. Están el formato TAO, RTF, BAB, el formato CARE, que es uno de los más utilizados. Incluso cualquiera de estos formatos realmente hoy en día nos va a dar un buen resultado. Pero lo que tenemos que hacer al momento de solicitar es solicitar de manera organizada, que no sea una pregunta que tal vez nos está faltando contexto o nos está faltando darle pues el cómo queremos que nos responda, qué tipo de formato de respuesta estamos buscando. No tenemos que generar preguntas pues que pueden hasta no ser entendidas por una persona de carne y hueso cuando se lo contamos. Tenemos que generar preguntas organizadas y cualquiera de estos formatos son organizaciones de estos prompts que nos van a permitir tener respuestas claras, respuestas con muchas menos alucinaciones y pues llegar mucho más rápido a el resultado que estamos esperando. Bien, prompt es la forma en la cual le preguntamos a la inteligencia artificial o en la cual le solicitamos una información, una respuesta y aprenderemos a hacer diferentes modelos de prompts. Es también interesante el entender las inferencias. Una inteligencia artificial, claro que tiene acceso a una base de datos enorme con información histórica de muchísimos temas. Pero algo que también hacen las inteligencias artificiales es generar las respuestas a partir de un proceso estadístico de inferencia. No nos vamos a meter muchísimo en ese detalle, por supuesto, pero sí es importante que entendamos que cada respuesta que nos da la inteligencia artificial o el modelo que estemos utilizando nos la va a ir dando haciendo una serie de cálculos para determinar qué palabra es la que debería de estar mostrándonos, qué conjunto de palabras, qué frases son las apropiadas para responder lo que nosotros le hayamos preguntado. ¿Esto por qué lo menciono? Bueno, porque este proceso de inferencia es el que también hace que un mismo modelo en una inteligencia artificial, vamos a hablar de ChatGPT versión GPT-5, al momento de preguntarle algo y después hacerle la misma pregunta, no necesariamente nos va a dar la misma respuesta. Eso es porque el proceso al cual llega a esa respuesta, el proceso de inferencia, va a ser diferente en cada uno de los momentos. Esto es también determinante para aprender a utilizar correctamente las inteligencias artificiales. El entender entonces que el mismo modelo, por ejemplo, ChatGPT 5, al hacerle la misma pregunta en dos momentos distintos, nos puede dar respuestas ligeramente diferentes. No nos va a redactar exactamente la misma respuesta. Ambas pueden ser correctas,
pero va a haber una diferencia en cuanto a la redacción. Y esto es por el proceso de inferencia que está detrás de la generación de cada una de estas respuestas. Ahora, también algo interesante podría ser un poco ya como cierre, entender que podríamos utilizar modelos en nuestra computadora, instalarlos en nuestra computadora local, y esto es diferente a utilizar las herramientas que están en la nube. Como hoy en día muchos de nosotros utilizamos Gemini, ChatGPT, Claude, vamos a internet, abrimos un navegador, entramos a una página y pues hacemos las consultas que queremos hacer. Esto es trabajar en la nube, pero podríamos instalar algunos modelos en nuestra computadora en local, porque esto da una seguridad mayor sobre información. Si nosotros queremos compartir la información al modelo, que tal vez puede ser información sensible, información de la empresa o información legal, algo que no queremos que se cargue en la nube, podríamos hacerlo en local en nuestra computadora. Esto lleva una serie de procesos de instalación del modelo en nuestra computadora. No es algo extremadamente complejo, pero sí es algo que quería compartirles, porque tal vez alguno de nosotros en algún punto necesitemos ser mucho más privados con la información que compartimos a las herramientas, y no queremos que se carguen en internet algunos documentos que son extremadamente sensibles. Es posible trabajar con algunos de estos modelos en local en nuestras computadoras. Y bien, terminamos con estos conceptos que amarran mucho más el funcionamiento de la inteligencia artificial. Lo que sigue es ver cómo ya la inteligencia artificial ha ayudado a generar ventas, a generar diferenciación, y cómo esto lo podemos también aplicar a nosotros. Eso lo veremos en otro material. Hola chicas, chicos, espero que estén muy bien. Ya estamos en este nuevo material en el cual vamos a comenzar a echar mano ya de las herramientas de inteligencia artificial. Lo primero que quiero que hagamos es que vayamos una por una entre las herramientas más populares para poder identificar un poco sus similitudes y diferencias a partir de ciertos ejercicios en las cuales las vamos a poner a prueba. Y esto nos va a ayudar no solo a entender en qué se parecen o en qué están diferenciadas, sino también entender un poco de cómo es que funcionan, e incluso si nosotros estamos pensando en pagar alguna de estas herramientas, también tener muy claro cuál de ellas podría ser más útil para nuestro caso específico, dado que herramientas como ChatGPT, Gemini, Claude, Perplexity y otras, si bien pueden ser bastante útiles como plataformas para prácticamente cualquier persona, la realidad es que al momento de ser entrenadas de manera distinta, también van a responder un poco de manera diferente dependiendo la solicitud que nosotros les hagamos. Así que vamos a ir ahorita a la pantalla, y a partir de estos ejercicios muy rápidos, muy dinámicos, quiero mostrarles un poco esto que ya les estoy mencionando y que nos ayuda a tomar decisiones. Voy a llevarlos entonces a la pantalla y vean que estamos en ChatGPT. Bien, partimos de ChatGPT, como ya les digo, pero tenemos otras herramientas aquí disponibles para que también las podamos utilizar. Algunas de ellas las conocerán, otras no. Ya las hemos mencionado, de hecho, en contenidos anteriores de este programa, pero tal vez no las han visto en uso. Bien, aprovecharemos también entonces para ejecutar eso y practicar un poquito prompts muy simples. Recuerden que prompts es como le llamamos a la solicitud que nosotros estamos redactando en el chat y que le damos a enviar. Eso que redactamos, eso que estamos pidiendo, se le llama prompt. Y le podemos llamar de otras formas como solicitud, pregunta o lo que fuese, pero en el ambiente de inteligencia artificial le llamamos y le conocemos como prompt. Entonces, veamos el prompt que yo ya me adelanté y que comencé aquí a compartirle a ChatGPT. Todavía no le doy clic en enviar, pero lo podemos leer antes de que suceda eso. Eres un redactor publicitario. Escribe un anuncio breve y persuasivo para promocionar un cuaderno inteligente reutilizable, destacando su diseño ecológico y su conexión con la productividad digital. Bien, le estoy haciendo una solicitud o le estoy escribiendo un prompt que podría utilizar alguien que está a punto de lanzar un nuevo producto al mercado. Tal vez es un caso similar al de ustedes o no, no se preocupen que veremos otros ejemplos en breve. Pero a partir de este primer prompt entenderemos cómo es que se parecen o son diferentes estas herramientas. Y también otra cosa, es un prompt muy simple, muy sencillo.
Nosotros veremos más adelante la manera adecuada de hacer prompts para que la herramienta realmente tenga suficiente información y que a partir de ella nos dé una mejor respuesta. Aquí digamos que estamos llevándolo al extremo, dando muy poquita información que no será común después, pero con un prompt como este, no tan bien contextualizado, podemos identificar qué tanto las herramientas ponen de su parte para que la herramienta pueda darnos una respuesta o un resultado y ahí ver mucho más de su naturaleza y su entrenamiento. Lo estamos llevando un poco al extremo con un prompt tan básico, normalmente no utilizaríamos algo así, pero ahorita lo vamos a hacer para esta práctica. Bien, vamos a dar clic en enviar y notemos que la plataforma me va a dar un resultado. Como cualquiera de nosotros abriría ChatGPT de manera inicial, le estamos haciendo esta solicitud a ver qué nos responde. Ya lo hizo de hecho y me da este texto. Organiza tus ideas, borra con agua, conecta con tu productividad. El cuaderno inteligente reutilizable une el diseño ecológico con la tecnología. Escribe, digitaliza y guarda notas en la nube. Un solo cuaderno, cero desperdicio, máximo enfoque. Noten cómo, si bien me está respondiendo a lo que yo le pedí, está también integrando información que yo no le di. Yo le comentaba, es un cuaderno inteligente reutilizable, destacando su diseño ecológico y conexión con la productividad digital. Pero nunca le dije, por ejemplo, que el cuaderno servía para guardar tus notas en la nube. Eso es algo que la herramienta se está imaginando y me lo está dando como parte de la respuesta. Identificamos una característica inicial en ChatGPT que es que propone. Llena los huecos de información cuando no encuentra una totalidad en lo que yo le estoy proporcionando, en el prompt que yo le estoy dando. Tal vez no estoy dándole todas las definiciones. Y lo que hace ChatGPT es darme una respuesta a partir de lo que interpreta que es un cuaderno inteligente reutilizable. Ya tenemos una respuesta de ChatGPT. Para entender si es buena o es mala, vayamos a otra herramienta que es Gemini. Ya la tengo también por acá y simplemente voy a pegar el mismo prompt y darle clic en enviar. Vean qué ocurre con Gemini. Va un paso más allá y me está dando este tipo de respuesta. Escribe, digitaliza, reutiliza. Deja de acumular papel. El nuevo cuaderno inteligente te ofrece una experiencia de escritura clásica, pero con un poder digital ilimitado. Anota tus ideas, digitalízalas al instante en la nube y borra la página para empezar de nuevo. Es tu productividad elevada, es tu conciencia tranquila. El futuro de tus notas es sostenible y está conectado. Me parece muy interesante la manera en la cual Gemini me da este resultado, me da a mí la sensación de que es un poco más estructurado y que de hecho tiende un poco más a ser un contenido de publicidad. Suena un poco más a esto, a algo que podría ser incluso hasta un guión publicitario, porque en este caso Gemini entiende que mi solicitud tiene ese enfoque y da ese paso extra en un contexto de creatividad, a pesar de que yo no le estoy diciendo que esto vaya para algún canal en específico, para hacer un video en redes sociales o para hacer un video para un comercial. No le estoy dando esa definición, pero sí está siendo muy creativa la plataforma sin que yo le pida dar ese paso extra. Y aquí tenemos una pequeña diferencia. ChatGPT va a hacerlo cuando yo se lo pido. Gemini de pronto, si yo tengo una necesidad creativa, incluso aunque no lo expreso, pero se sobreentiende un poco en el texto que yo estoy escribiendo en la solicitud, en el prompt, pues va a dar ese paso un poco más allá, ¿vale? Es la segunda herramienta, ya desde acá tenemos resultados interesantes. Vamos a ir con la tercera que quiero mostrarles. Esta herramienta se llama Claude. Y Claude es una plataforma muy similar a ChatGPT, muy similar a Gemini, con sus propios modelos, con sus propios cerebros. Por lo tanto, puede comportarse un poquito diferente, así que le voy a dar clic en enviar y noten el resultado. Vamos un poco en escalamiento de creatividad, ¿cierto? Vean lo que me respondió Claude. Escribe, escanea, borra, repite. Esto ya de entrada me parece algo bastante efectivo en un tema creativo y publicitario, porque puede ser que de aquí se detonen varios tipos de contenido, incluso hasta un posible eslogan para este producto. Veamos lo siguiente. El cuaderno que evoluciona contigo. ¿Cansado de acumular libretas a medio usar? Tu próximo cuaderno será el último que necesites comprar. Nuestro cuaderno inteligente reutilizable combina la experiencia táctil de escribir a mano con el poder de la nube. Escribe tus ideas, escanéalas con tu smartphone y guárdalas automáticamente en Google Drive, Dropbox o Evernote. Luego, simplemente limpia las páginas con un paño húmedo y listo para comenzar de nuevo. Ecológico, ahorra miles de hojas de papel. Conectado, digitaliza tus notas al instante. Infinito, reutilízalo más de 500 veces. Productivo, organiza tu día sin perder ni una idea. Piensa en papel, guarda en digital, cuida el planeta. Únete a más de 100,000 profesionales que ya transformaron su forma de trabajar. Consigue el tuyo con un 30% de descuento. Y todavía cierra
porque tus mejores ideas merecen un cuaderno tan inteligente como tú. Me gusta bastante. Hay una situación claramente con lo que estamos viendo aquí como respuesta. Es tan creativo Claude que está poniendo bastantes características para este producto que yo no le di de inicio y que tal vez no sean ciertas. El caso aquí es que, por supuesto, ese es un ejemplo, es un producto inventado, pero resulta que si realmente yo esto estuviera por sacarlo al mercado, tendría que esforzarme por definirle mejor a la herramienta las características, como ya lo decía, y que a partir de ello me dé un texto mucho más cercano a lo que puede hacer este dispositivo, porque tal vez no puedo guardar en Google Drive o en Dropbox o en Evernote estas herramientas de almacenamiento en la nube. Tal vez se puede reutilizar más de 10,000 veces y aquí solamente puso 500 veces, etcétera. Puede que haya características aquí que no se acoplan realmente a mi producto o servicio, si fuese el caso. Y eso es importante considerarlo. El tema aquí es que Claude es tan creativa y podríamos decir que de hecho del conjunto de herramientas es de las más creativas que tenemos a nuestra disposición, que incluso vean, no se quedó en un solo párrafo, sino que me llenó de eslogans, me llenó de elementos importantes para que la gente pueda tomar la decisión y elegir mi dispositivo. Además, también hasta me sugirió un texto con un descuento y muchos otros elementos. Podemos entonces identificar que con el mismo prompt las herramientas que hemos visto van de menor a mayor en cuanto a temas de creatividad, por cómo han sido entrenadas. Y aclaro, si yo hubiera hecho un prompt más desarrollado, con más contexto, con mucha claridad de lo que espero, también pude haber utilizado ChatGPT y me hubiera dado una muy buena respuesta. Como les decía de inicio, estamos estresando a la herramienta con un prompt tan básico para que incluso esto nos permita ver con mayor claridad sus características. Pero ya desde aquí, desvistiéndolas un poquito con un prompt tan básico, podemos entender que Claude ya de entrada le saca bastante a las demás en contextos de creatividad. Vamos a ir ahora a DeepSeek, que es una plataforma que cobró bastante relevancia ya hace algún tiempo y que se hizo muy famosa por ser una plataforma china con ciertas características y que de hecho esta es 100% gratuita, a diferencia de las otras, de las 3 anteriores que tienen versión gratuita y versión de pago. Bien, DeepSeek es 100% gratuita, pero noten lo que me está dando como respuesta a esta solicitud de prompt de creatividad. No borres tus ideas, recicla el lienzo. Papel infinito, impacto cero. Nuestro cuaderno inteligente fusiona la escritura natural con la eficiencia digital. Escribe, dibuja, captura y con un toque tus notas se sincronizan en la nube, luego borra y comienza de nuevo. Más que un cuaderno, es un ecosistema de productividad sostenible. Destaca, organízate, salva al planeta una página a la vez. Descubre la evolución del papel. Me parece bastante interesante. Creo que es mucho más cercana esta respuesta a una respuesta como la que tuvimos en Gemini. No es escueta, no es directamente un párrafo, sino que se exprime un poquito más aquí el resultado. Entonces también podríamos pensar que DeepSeek es una herramienta que nos puede dar cierto resultado en cuanto a temas creativos, pero que todavía no se compara con la mejor que hemos tenido hasta este momento, que es Claude. Vamos a ir con Grok y no les hago ningún spoiler, simplemente les cuento que Grok es una plataforma que pertenece al ecosistema de X, de la red social que antes se llamaba Twitter, y que tiende también a darnos un buen resultado en creatividad. Veamos lo que ocurre por acá. Revoluciona tus notas con el cuaderno inteligente y reutilizable. Olvídate del papel desperdiciado, borra y reutiliza infinitamente con su diseño ecológico 100% sostenible. Escribe a mano, escanea al instante y sincroniza con tu app favorita para una productividad digital imparable. Menos árboles talados, más ideas conquistadas. Pide el tuyo ahora y sé ecoproductivo. Me parece muy interesante de igual manera la forma en la que responde Grok. Les comentaba que es también una herramienta que se caracteriza por darnos un buen resultado en creatividad. Con este prompt básico elemental, tal vez no se extendió tanto como Claude, pero sí es una plataforma que normalmente nos da un muy buen resultado. De hecho, yo la pondría en segundo nivel después de Claude en cuanto a contextos de creatividad. Lo es porque por su entrenamiento y por toda la información con la cual se le nutrió de inicio, le permite dar ese énfasis en la creatividad también a Grok. Vamos a ir con Perplexity. Directamente pego el prompt y le doy clic en enviar y noten, Perplexity me responde también muy rápido. Vean lo que me responde. Despídete del papel desechable. El cuaderno inteligente EcoLink combina diseño sostenible y tecnología digital para que escribas, borres y digitalices tus ideas sin límites. Más productividad, menos desperdicio. Tu mente evoluciona, tu cuaderno también. ¿Qué hay interesante aquí? Está poniéndole un nombre al producto.
Está siendo muy lógica la herramienta y entiende que sin un nombre, la realidad es que un contexto de publicidad, que un contexto de contenido para algún canal digital se queda corto si no trae el nombre del producto. Y se lo inventó Ecolink. Eso no es algo que yo le dije al momento de hacerle la solicitud. Bueno, esto nos da una característica y un acercamiento interesante a lo que es esta herramienta Perplexity, que les voy a adelantar desde este momento. Es muy buena para contextos de lógica y de investigación. Perplexity es de las herramientas más avanzadas para hacer estos procesos, sobre todo el de investigación. Tiene distintos modos que nos van a permitir llegar mucho más allá en contextos de extracción de información, desde un contenido que puede ser un documento que nosotros carguemos aquí a la herramienta, o tal vez de que vaya y busque en internet y pueda realmente llegar a las fuentes de información que son más útiles para lo que yo necesite extraer en una investigación que pueda estar haciendo de distintos tipos. No es la herramienta más creativa, pero les adelanto que va a ser una herramienta fundamental cuando queremos hacer investigación y confiar en las fuentes a partir de las cuales nos está extrayendo la información para darnos un resultado. Es muy buena para esto, Perplexity. Vamos a ir con la última que tenemos aquí lista, que es la herramienta de Meta AI. Bien, voy a pegar aquí el prompt y le voy a dar clic en enviar. Y ya tenemos el resultado así de rápido. Desbloquea tu creatividad y reduce tu huella de carbono al mismo tiempo. Nuestro cuaderno inteligente reutilizable es la herramienta perfecta para aquellos que buscan organizar sus ideas y tareas de manera eficiente y sostenible. Con su diseño ecológico y hojas de papel reutilizable, podrás escribir, borrar y reutilizar una y otra vez, etcétera, etcétera. Me está dando un resultado también muy similar a las demás. Bueno, en este primer bloque de creatividad, en mi opinión, tenemos una ganadora indiscutible que es Claude. Claude como plataforma, ya les decía, su entrenamiento le permite dar ese paso extra o varios pasos extra, como lo están notando, cuando yo vengo aquí a la herramienta y le pido que haga una redacción publicitaria, una generación de contenidos, que me dé ideas creativas, pelotear un poco con la herramienta, etcétera. Todo esto que tiene que ver con este tipo de solicitudes, la plataforma Claude va a ser bastante buena en su resultado. Vuelvo a aclarar, no quiere decir que las otras no me puedan dar también un resultado bastante bueno, pero para sacarle provecho en alguna de las demás en contextos creativos, yo voy a tener que poner de mi parte y desde el prompt como ejemplo pedirle pues aproximadamente cuántas palabras estoy esperando en la respuesta, si es un anuncio para redes sociales o es un anuncio tal vez para algún contenido publicitario que voy a estar utilizando, que voy a estar generando. Y además de eso, por supuesto, darle toda la información del producto. Aquí no le dije ni cómo se llamaba el producto, ni otras características importantísimas del producto como tal. Por lo tanto, estas herramientas hicieron su mejor esfuerzo con esta poca información que yo les di, pero incluso llevándolas a este extremo, podemos notar que Claude es una gran plataforma en contextos creativos, que era lo que queríamos entender. Vamos a hacer otro ejercicio. Este siguiente ejercicio ya les mostraré directamente las respuestas para no extendernos demasiado y veremos cómo en estas diferentes respuestas tendremos resultados que nos orientan muchísimo a reconocer las herramientas en sus diferencias y similitudes. Así que vamos a ello. Ya estamos de nueva cuenta por acá para poner en marcha esta nueva comparación de las plataformas que ya hemos enunciado, pero en esta ocasión lo que haremos será pedirles que nos expliquen algo, porque es un uso también muy común para las herramientas de inteligencia artificial, aprovecharlas para entender el mundo que nos rodea en determinados momentos y para determinados contextos. Y bien, en pantalla tenemos una solicitud bastante breve, de nueva cuenta con un prompt muy simple para a partir de ello ver cómo responden las herramientas de inteligencia artificial y le estoy pidiendo primero a ChatGPT que me explique cómo funcionan los paneles solares como si tuviera que convencer a una persona que tiene una tienda pequeña en un pueblo de que instale uno de ellos. Y vean la respuesta que me da ChatGPT. No la leeré al 100%. Si ustedes quieren hacerlo, pónganle pausa al video. Sí vamos a escanear estas respuestas porque son un poquito más elaboradas.
pero sí rescataré los puntos principales de cada una de las respuestas de estas herramientas. Noten que ChatGPT en efecto hace su mejor esfuerzo por hacer esta explicación de tal manera que alguien sin conocimiento previo, sin mucho contexto, puede entender cómo es que funcionan los paneles solares y cuál es la conveniencia de utilizarlos en una tienda, en un lugar que lo necesita. Bien, los paneles solares funcionan tomando luz del sol y convirtiéndola en electricidad. Me da también por acá esta nota de esa energía pasa por un aparato llamado inversor que transforma la electricidad que usamos todos los días, la misma que enciende tus focos o tu refrigerador. ¿Por qué conviene tener uno? Bajas tu recibo de luz, no necesitas sol directo todo el tiempo, te olvidas de los aumentos de tarifa, dura muchos años, le da buena imagen a tu negocio. Entonces, hace su mejor esfuerzo por explicar cómo funcionan los paneles solares y por darme razones por las que conviene tener uno en este contexto de la tiendita, como si yo necesitara este argumento tal vez para comentárselo a alguien. Bien, vamos con Gemini. Misma solicitud, así de simple y básica que le hice también a Gemini, pero en este caso vean el tipo de respuesta que me da Gemini. Véalo de esta forma. Usted tiene un sol pegado en su techo todos los días, ¿verdad? Es como tener dinero cayendo del cielo y no recogerlo. Un panel solar es básicamente una trampa para ese dinero. Me parece muy interesante cómo Gemini también pone esta capa de creatividad para hacerlo un tanto más dinámico, incluso más entretenido en cuanto a la explicación. Dinero que cae del cielo y tú lo estás desaprovechando, es lo que está diciendo Gemini. ¿Cómo funciona esta magia? Bueno, no es magia, es más simple de lo que parece. Y aquí me dice lo siguiente, no es magia, es más simple de lo que parece. Piensa en el panel solar como si fuera un sándwich. Entonces, lo está hiper simplificando y tal vez sea un exceso esta comparación con el sándwich, pero también pone de manera muy drástica esta característica de Gemini para poder expresarse de una forma un tanto más creativa que ayude a una solicitud de esta naturaleza. Y aquí con el ejemplo del sándwich, el pan de arriba me dice que es el vidrio que deja pasar el sol, luego hay un relleno, luego también me dice que la emoción es parte de este sándwich, la corriente también es parte del sándwich y al final me dice, esa electricidad que crea el panel es un poco cruda, no es exactamente la que usan en su refrigerador o su caja registradora, por eso se instala una cajita en la pared que es un inversor, misma cosa que nos decía ChatGPT y nos termina de dar toda la explicación. No es solo el panel, nos dice Gemini, sino que además necesitamos un inversor para transformar esa electricidad en algo que puedas utilizar en la casa o en la tienda, como es la solicitud. Noten entonces que se pone mucho más creativo y baja mucho esta información a un ejemplo que puede ser mucho más sencillo de entender para alguien que no tiene absolutamente nada de contexto de estas tecnologías. Bueno, si eso hizo Gemini, noten lo que está haciendo Claude. Mira, te lo voy a explicar de forma sencilla, porque creo que es una inversión que realmente te conviene para tu tienda. De nuevo, aquí Claude se pone en los zapatos de una persona que está tal vez vendiendo o promoviendo estos paneles solares y que está llegando con alguien que tiene una tiendita y le quiere convencer de las razones por las cuales es bueno que tenga un panel solar. Me da lo básico de cómo funciona, lo explica en 3 líneas. Además me dice por qué te conviene en tu tienda. De igual manera ahonda en ese contexto, sobre todo en el hecho de que el recibo de luz va a bajar hasta un 70 o 90%. Me habla de números, me pone también esto, que es un parámetro que ni ChatGPT ni Gemini habían considerado, que es darme razones numéricas. Y aquí lo está diciendo Claude. La inversión inicial puede sonar alta, digamos que entre unos 40,000 y 80,000 pesos. Yo no le dije cuánto costaban los paneles solares, por supuesto, pero digamos que entre 40,000 y 80,000 pesos para una tienda pequeña, pero te la pagas tú mismo con lo que te ahorras. Normalmente en 4 a 6 años ya recuperaste el dinero. Entonces está hablando igual de datos que pueden reforzar el hecho de que tener un panel solar en un espacio como este, una tienda, es una muy buena idea porque a la larga es algo que te va a convenir en temas económicos. Incluso te dice que duran entre 25 y 30 años, imagina 20 años pagando casi nada de luz, eso es algo que también puede ser determinante, ¿no? Y por otro lado me dice ventajas extra para tu negocio. Me habla acerca de temas de apagones, tu refrigerador nunca se apaga, puedes ofrecer servicios que antes no ofrecías, le da buena imagen a tu tienda, es complicado de mantener y para nada, no es complicado de mantener. Entonces me da argumentos, me parece bastante sólidos. Noten cómo entonces ChatGPT fue muy directo, pragmático, Gemini ha sido muy creativo, Claude, que también de una manera creativa expone argumentos, los estructura de una forma incluso hasta lógica que hace que esto ayude a una persona que necesite de estos argumentos incluso numéricos. Veamos ahora a DeepSeek. DeepSeek tiende a ser todavía más lógico que las herramientas anteriores. Noten que me está aquí dando los argumentos y justo hace un esfuerzo para explicarlo. Imagina que tienes un empleado perfecto, un empleado que trabaja gratis, no se jubila ni se enferma,
te hace ahorrar dinero, genera su propia energía. Esto también es interesante. Similar al ejemplo del sándwich, Claude nos da una perspectiva que puede ayudarnos a entender más claro lo que sería un panel solar en una tienda. ¿Cómo funciona este empleado perfecto? Y me da paso a paso cómo es que funciona. Los paneles captan la luz del sol, esa luz se convierte en electricidad, un aparato llamado inversor adapta esa electricidad para que la puedas utilizar, etcétera. ¿Por qué esto no es un chollo para tu tienda? Noten esto. DeepSeek no sabe que yo estoy en México y que posiblemente no tengo idea, no entiendo lo que es un chollo, porque tal vez interpreta que estoy utilizando un lenguaje de español porque estoy en España. Eso es algo que puede llegar a ocurrir en herramientas que son 100% gratuitas, que no te entienden, que no se adaptan a ti al 100%. Es una ligera desventaja, por supuesto. Cada uno tomará la decisión de si eso te genera algún conflicto o no. Pero aquí me dice, ¿por qué esto es un chollo para tu tienda? Piensa en estos puntos, tu gasto fijo es más bajo, protección contra subidas de precio, imagen moderna y responsable. Para tu casa también puedes utilizarlo y me da todavía más argumentos. Noten cómo se expande en argumentos DeepSeek y esto es por lo que les platicaba. DeepSeek es una herramienta altamente lógica en donde la estructura de las respuestas siempre van a ser lógicas antes que cualquier otra cosa. Le está poniendo un poquito de creatividad, por supuesto, en la respuesta, pero sobre todo abunda en lo lógico, en los argumentos para que yo los tenga y pueda considerar esto del panel solar. Ahorita hacemos un resumen de lo que llevamos, pero ya notamos diferencias en las plataformas. Vamos finalmente a las últimas que nos están faltando por acá, poniendo sobre la mesa ahora a Grok. Vean, misma solicitud. Grok, con su gran capacidad creativa también, me está diciendo que, bueno, el sol es tu nuevo proveedor de luz y si está nublado, ¿qué es lo que haces? Bueno, tranquilo, no te quedas a oscuras. ¿Cuánto me cuesta y cuánto ahorra? También Grok está haciendo incluso una pequeña investigación acerca de lo que podría llegar a ser un costo para una tienda sin el uso de paneles solares. Entonces aquí me lo está diciendo pago normal en CFE y con paneles solares, cómo se iría reduciendo ese pago. Por otro lado, también el tiempo que duran los paneles solares y me da muchos más argumentos también acá. Se parece mucho a la estructura de DeepSeek. Entonces, está aprovechando sus características creativas esta plataforma Grok y además de eso también se está expandiendo en cuanto al resultado o la respuesta. Veamos ahora Perplexity, que yo les decía es muy buena para investigar y noten lo que está haciendo Perplexity. Está directamente dándome una respuesta a partir de una investigación y me está dando las fuentes de esa investigación. Ojo, porque por acá Grok se nota que también hizo una investigación, puesto que me está dando costos aproximados, no se los inventó, seguramente los investigó en algún lado, seguramente extrajo esa información de algún lugar de internet, pero no me está dando la referencia de manera inmediata. Y noten lo que hace Perplexity regresando a esta plataforma. Me está dando de inicio las fuentes. Cada una de estas fuentes yo podría abrirla en una pestaña diferente y ver de dónde extrajo parte de esa información a partir de la cual generó la respuesta. ¿Cómo funcionan los paneles solares? Incluso aquí pueden notarlo, al final de cada párrafo, me da otra vez los links de los cuales extrajo esa información y que le ayudaron a formar esta respuesta. No se lo está inventando, me lo está dejando muy claro. Hay fuentes que revisé para que esto sea una información certera. ¿Por qué te conviene poner paneles solares? Me da también bastantes razones, me da un resumen incluso de salida. Noten cómo la personalidad, podríamos decir, o el entrenamiento de esta plataforma Perplexity, que es mucho de investigación, hace su aparición para este prompt tan sencillo. Y me dice, bueno, yo no te voy a estar poniendo como muchas cosas creativas, ni te lo voy a estar comparando con un sándwich, pero lo que sí voy a poder hacer es darte información y sustento que puedes tú incluso comprobar. Aquí están las fuentes de donde yo extraje los datos para formular esta respuesta. Si tú quieres que tus resultados siempre estén fundamentados y no estarte peleando con la herramienta de inteligencia artificial para ver de dónde sacó la información, a partir de dónde se está imaginando las cosas, Perplexity es una gran herramienta porque siempre vas a tener esta fundamentación, como ya lo estás viendo por acá. Bueno, entonces vámonos con la última, que era Meta AI, y ya estamos aquí. Explícame cómo funcionan los paneles solares. Vean que fue bastante directa y no utilizó tanta creatividad, tampoco se fue a investigar. De hecho, a partir de este momento y en adelante descartaríamos Meta AI, porque en este punto no es una herramienta que se distinga en algo en específico
y que nos dé tal vez algún valor que no nos dan algunas otras plataformas. Por lo tanto, ya con estos dos ejercicios les puedo un poco mostrar que Meta AI, si bien es una buena plataforma, no la estaríamos descartando al 100%, por el momento no tiene ninguna característica que nos defina mucho más cuándo utilizarla. Así que será un complemento en la mayoría de los casos. Si ustedes van a trabajar con un puñado de herramientas de inteligencia artificial, yo no les sugeriría que incluyeran Meta AI, al menos no por el momento, sino que nos fuéramos más por alguna de las que estamos revisando en paralelo. Un poco a manera de conclusión, ¿cómo estamos viendo esto? Pues todas me dieron una buena respuesta. ChatGPT fue más limitada en cuanto a su respuesta, fue mucho más directa. Eso puede ayudarnos en algunos casos, pero si quiero una respuesta con lógica, estructura, creatividad, me parecería que definitivamente las plataformas como es Claude, además también DeepSeek y Grok son herramientas muy buenas para todo este proceso en el cual le estamos pidiendo que nos explique algo que no entendemos del todo. Y si además queremos que siempre esté fundamentada esa respuesta con información que podamos nosotros rastrear en Internet, que esté citada de alguna fuente confiable de Internet. En este caso, Perplexity es una plataforma que nos puede ayudar mucho a complementar las anteriores. Entonces, ChatGPT bastante contundente, Gemini muy creativa, pero sobre todo Claude, DeepSeek y Grok son herramientas que nos explicaron bastante bien, nos dieron mucha información y además utilizaron analogías que nos podrán ayudar para ciertos temas. Y es que una herramienta te explique algo, entender una cosa del mundo que hoy en día no entiendes o que te ayuda a ti a poder identificar cómo explicarle algo a alguien más. Estas tres son muy buenas en su cometido, pero vayamos con un tercer y último ejemplo para entender otras características de estas herramientas. Ya estamos de nuevo de este lado y otro caso de uso que nos va a permitir identificar similitudes o diferencias entre herramientas de inteligencia artificial es el que tenemos ya en pantalla. Le di un documento en PDF, un documento bastante extenso con muchas páginas de información y le estoy pidiendo que resuma el documento que le estoy compartiendo la herramienta y además que me dé las principales conclusiones. ¿Qué es lo que sucede? Vean, ChatGPT se está comportando de una forma bastante buena, muy estructurada. Aquí me dice, bueno, el resumen general es este, el informe está basado en una encuesta a tantos profesionistas del marketing en distintos países. Me da un resumen de inicio, que puede ser un resumen bastante ejecutivo para que yo entienda de qué va el documento. Y por otro lado, me comienza a enlistar las principales tendencias y hallazgos. ChatGPT es una herramienta bastante buena en cuanto a estructura y orden de información. Si tu prioridad es esa, tener respuestas estructuradas, organizadas, incluso en otros elementos de la propia herramienta que veremos después, nos des oportunidad de organizar, de estructurar adecuadamente. Si esa es una prioridad para ti y que créeme, en muchos sentidos lo debería de ser, porque al trabajar con inteligencia artificial, con este tipo de herramientas, puede hacerse un desorden muy rápido, muy veloz, convertirse en algo completamente desorganizado. Bueno, ChatGPT es una gran plataforma en cuanto a la organización, no solo de las respuestas que me da, sino cómo funciona internamente y otro tipo de herramientas internas que nos van a permitir tener esta organización. Así que esta es una gran ventaja de ChatGPT y que de hecho yo les diría que es de las más importantes para tomar la decisión de ir por este camino de ChatGPT como herramienta principal de inteligencia artificial. Estamos ya en Gemini y en Gemini tenemos la misma solicitud. Me dice, por supuesto, el documento que me has compartido es este. Noten cómo me da el resumen, pero no me pone un título de este es el resumen. Bien, me lo da ahí como parte de la introducción de la respuesta. Y por otro lado, ya aquí me está colocando las tendencias una a una, tendencia 1, tendencia 2 y por supuesto las que siguen, inteligencia artificial, etcétera. Me da solamente 3 tendencias. Noten que ChatGPT me están dando hasta 6 tendencias. Yo no le pedí un número en específico importante, pero me está dando ese resumen de las tendencias un poquito más holgado y estructurado. Algo que también se me ha pasado a decirles. Vean cómo en cada uno de los apartados de tendencias incluso me da un poquito ahí un resumen inmediato, después bullets y una conclusión. Esto es muy fácil leer este contenido, pero bien, me da además unas conclusiones generales. Regreso a Gemini porque Gemini la verdad es que si bien puede estar resumiendo el contenido bastante bien, de forma efectiva, no necesariamente me está estructurando tanto la respuesta y puede ser incluso hasta cansado
leer esta respuesta de Gemini. Si yo realmente quería tener una respuesta que me facilitara más la vida, pues tal vez esta respuesta no me invite mucho a leerla porque le falta un poquito de organización. Vamos con Claude. Y Claude me está dando también de una manera muy efectiva el resultado. Me da aquí de inicio el resumen, que son 2 líneas para Claude. Es un resumen demasiado ejecutivo. Y por otro lado me empieza a hablar acerca de las tendencias principales que encontró. Y aquí me está enlistando 6 tendencias, principales conclusiones y recomendaciones finales a partir de este contenido de este reporte. Entonces también lo está haciendo de una manera bastante estructurada. Por otro lado, DeepSeek, misma situación, me está dando un resumen bastante cortito y las tendencias. En este caso también solamente me está dando 3 tendencias. Pareciera que no se metió completo al documento, que está haciendo un resumen excesivo igual que Gemini, y no necesariamente eso es algo que me interesa cuando quiero resumir documentos, porque si bien yo quiero tener algo más sencillo de leer, tampoco quiero que omita información del documento que le estoy dando de manera inicial. Bien, entendemos entonces que acá se están diferenciando mucho más ChatGPT y Claude para todos estos procesos. Grok, mismo caso, me está dando un resumen que en este caso es un resumen pues también un poquito holgado y me empieza a hablar de las tendencias sin mucha estructura, sin mucha organización. Difícil de leer toda esta cantidad de texto cuando la comparo con algo tan estructurado como es ChatGPT. Incluso hasta me pone estas líneas que son bastante buenas para el contexto visual. De nuevo, entender muy rápido en dónde me encuentro. Esto facilita bastante la lectura de estos textos, que son de un resumen que me va a ayudar a entender un documento mucho más amplio. Bien, podríamos decir que en esta ronda ChatGPT y Claude se distinguieron bastante. Y no sé si lo notaron, pero una herramienta que ha dado resultados buenos con los diferentes ejercicios que hicimos ha sido Claude. Es una herramienta bastante robusta y muy útil, como ya lo están identificando. A pesar de esto, no es la herramienta más popular y tampoco tiene el tamaño de empresa y la maquinaria detrás como ChatGPT o incluso Gemini. Por lo tanto, mi recomendación es que si alguna de estas otras plataformas les fue interesante por algún tipo de resultado que vimos con estos ejercicios muy rápidos, ténganla en consideración como una herramienta complementaria, porque la recomendación que les voy a hacer es directamente ChatGPT. Y yo sé que en estos ejemplos no siempre fue la herramienta victoriosa, la que más creatividad tuvo o que se extendió más en una explicación de los paneles solares, pero les he contado desde el inicio de este bloque que si nosotros de entrada redactamos un prompt bueno, que aquí estamos utilizando prompts bastante simples, podríamos decir que incluso hasta malos, pero si aprendemos a hacer solicitudes a las herramientas, va a ser mucho más consistente que nos den buenas respuestas y que estas características que ya traen un poco consigo por sus entrenamientos todavía les saquemos más provecho. Podemos hacer que ChatGPT sea sumamente creativa, podemos hacer que ChatGPT haga muy buenas investigaciones si se lo pedimos de la forma adecuada, como veremos más adelante cuando entendamos cómo estructurar prompts. La razón por la que en este punto en el que nos encontramos les recomiendo utilizar mucho ChatGPT como herramienta principal es que tiene características de funcionamiento que de verdad hacen que se distinga muchísimo de las otras. Estas características como el poder crear GPTs, como el que aquí mismo podemos crear imágenes, como el que podemos conectar esta herramienta con otras plataformas que no tienen nada que ver con inteligencia artificial, como lo puede ser una base de datos como lo es Dropbox o como lo es Google Drive, que puedas conectar esta plataforma con herramientas externas y que aquí mismo puedas tener un gran nivel de organización, es lo que hace que ChatGPT sea muy distinguido entre las plataformas disponibles. Aquí, si lo llevo otra vez a la comparación con otro top que es Claude, Claude te va a dar muy buenos resultados también de manera consistente en distintas actividades, pero por desgracia no cuenta con el nivel de desarrollo para estos complementos que les estoy platicando que tiene ChatGPT y que veremos un poquito más adelante. Por lo tanto, Claude es bastante buena como herramienta de acompañamiento, pero ya dependerá de ustedes si la toman como herramienta principal a partir de lo que veremos más tarde con ChatGPT, que será cómo hacer GPTs, cómo hacer prompts profesionales y cómo organizar en carpetas de proyectos, que es fundamental para un uso adecuado de estas herramientas. Bien, entonces esta conclusión o una recomendación que yo puedo darles es: tengamos ChatGPT como herramienta principal, váyanse haciendo una cuenta en ChatGPT si es que no la tienen en este momento, muy importante. Incluso si es de forma gratuita, créate una cuenta
para que pueda ir guardando tu perfil, para que pueda ir guardando chats, para que pueda ir conociéndote más y acoplándose más a ti. Mejor aún si deciden hacer una inversión y pagar por alguna de estas plataformas. Como ya lo dije, ChatGPT como una recomendación principal, al menos de mi parte, y tener alguna de las otras plataformas como complementarias, ya sea Claude, ya sea Gemini o alguna de las otras que revisamos. Incluso una gratuita como lo puede ser DeepSeek. También genérense sus cuentas gratuitas en esas herramientas. Les fui poniendo los links en los contenidos para que puedan tomar eso como una referencia. No googleen estas herramientas porque puede haber ahí resultados de búsqueda un poquito raros o de otras empresas que se hacen llamar muy similar. Traten de utilizar los links que yo les fui poniendo en la pantalla para traten de copiar letra a letra los links que yo les puse en la pantalla para que lleguen directamente a estas plataformas y no se vayan por cualquier otra que se parezca. Y a partir de eso, generen sus propios perfiles gratuitos si quieren y también hagan sus propios ejercicios para entender cómo alguna herramienta les puede apoyar más que otra en alguna práctica personal que ustedes tengan. Ahí están ya mis recomendaciones y pues bueno, avanzaremos mucho en esa línea. ChatGPT como herramienta principal, aunque no nos quedaremos solo en ella, revisitaremos alguna de las otras plataformas cuando sea necesario, pero ya tienen aquí entonces una comparativa muy importante para que ustedes vayan tomando sus propias decisiones en cuanto a las herramientas de inteligencia artificial que los acompañarán a partir de este momento. Continuamos entonces con otros contenidos. Hola de nuevo, ya estamos por aquí porque quiero mostrarles también las diferencias entre algunas plataformas que nos van a ayudar a generar imágenes o contenido multimedia realmente. Y lo vamos a hacer de una forma muy similar a como lo hicimos con las plataformas destinadas a un contenido, digamos, un poquito más reservado a la investigación o a la redacción de textos, ya como lo vimos en videos anteriores. Lo que estaremos haciendo entonces ahorita será regresar a las herramientas y les voy a ir mostrando con diversos prompts que ya están escritos, que ya fueron ejecutados, cómo es que estas herramientas están respondiendo y a partir de ello darles algunas recomendaciones acerca de ciertas plataformas para distintos usos. Estamos nuevamente en ChatGPT porque desde aquí, desde esta plataforma, también tenemos la posibilidad de crear imágenes. Y bien, tenemos un prompt, como ya lo están notando, que le está pidiendo a la plataforma que cree una imagen, pero es una imagen bastante compleja. Es lo que se le conoce como un mockup, que en otras palabras podría definírsele como un screenshot de un posteo de redes sociales. Pero quiero ser muy específico, no le estoy pidiendo que me genere la imagen que va a ir en un contenido de redes sociales, sino que me genere todo el screenshot como si ya hubiese sido posteado una imagen en redes sociales. Esto incluye una imagen de perfil, por supuesto también incluye un texto que acompaña a la imagen y otras cosas que ya verán en el resultado. Pero de inicio le estoy pidiendo a ChatGPT que cree un mockup de un post en Instagram para una marca ficticia llamada Luna Gelato, que es una marca de helados, mostrando un ejemplo de un contenido generado por los usuarios. Es decir, como si un usuario estuviera hablando y presumiendo su helado de la marca Luna Gelato. Hay otras indicaciones que le solicito a la herramienta en el prompt, como que incluya texto, como que incluya algunos emojis simulando un posteo completo de redes sociales. Y bien, como lo están notando, no me detengo tanto con el prompt porque más adelante veremos de una forma avanzada cómo es que podemos crear imágenes con prompts incluso más desarrollados que el que estamos viendo, pero lo que sí quiero mostrarles es cómo la herramienta responde a esta solicitud compleja de crearme todo un screenshot de un posteo, en este caso de Instagram. Vean lo que sucede. Si yo hago un poco de zoom a esta herramienta, pueden ver que está colocando el logotipo de la marca que está inventándose en este momento porque yo no se lo proporcioné. Entonces, crea un logotipo porque sabe que los posteos de Instagram tienen un logotipo. De igual manera, escribe el nombre de la marca, de dónde se está posteando y por otro lado, me está generando la imagen dentro de este posteo. Pero les recuerdo que todo este contenido, contemplando no solo la imagen, sino también lo que aparece alrededor,
lo está generando desde cero con mi prompt. Está colocando también los elementos típicos de un posteo de Instagram, como estos iconos que reflejan las reacciones, y está colocando el texto. Leamos cómo aparece. Luna Gelato, la comunidad Luna Gelato brilla con creatividad. Hoy queremos destacar la increíble foto de la usuaria Sofi Martínez, quien convirtió nuestro helado de lavanda en una verdadera obra de arte, etcétera, etcétera. Todo este texto yo le pedí que lo incluyera. Directamente aquí yo lo redacté. Noten que al momento de pasar esto a un posteo, algunos de los emojis no resultan tan bien logrados, pero lo que sí les quiero decir es que el texto está muy bien escrito. Si tal vez damos un ojo más detallado, podríamos ver, por ejemplo, aquí que la palabra convirtió tiene doble acento, tanto en la I como en la O. Nuestro también pareciera que aquí tiene un acento, entonces hay algunos detalles, pero de entrada les quiero compartir lo siguiente. Aquí dentro de ChatGPT, el modelo que nos ayuda a generar imágenes, que por cierto lo repito, se llama DALL-E. Ese modelo interno, ese cerebro dentro de ChatGPT que le permite crear imágenes es muy bueno para el texto. Veremos en unos minutos en comparación con otras herramientas como estas otras plataformas que ahorita vamos a platicar, no logran también colocar los textos. Que esto es algo un tanto consistente en las herramientas de inteligencia artificial. Algunas ya lo están logrando más que otras, pero el punto aquí es que no logran escribir de una forma tan limpia o tan pulida. Para la cantidad de texto que ChatGPT esté incluyendo en esta imagen, la realidad es que tiene muy pocos errores. Y yo podría pedirle que revise el texto y que vuelva a generar otra imagen ya con el texto adecuado. La herramienta lo que haría sería tratar de pulir esos errores que en este punto estamos identificando. Pero noten que de una solicitud en donde yo le estoy pidiendo a la herramienta incluye este texto en la imagen que está simulando un posteo de Instagram, lo está haciendo al 98%, tal vez 95%, bastante bien. Comparémoslo entonces con Gemini. Ya estoy por acá en Gemini. También Gemini tiene internamente en la misma plataforma un modelo que le permite crear imágenes. En este punto no les estoy mostrando cómo las estamos generando porque eso realmente lo platicaremos con prompts más elaborados, pero le hago esta solicitud y vean el resultado que me da Gemini. Si yo le doy un poquito de zoom, pueden notar que también logra bien el texto del nombre, aunque si somos estrictos, debería de haber aquí un espacio entre Luna y Gelato. El logotipo podríamos decir que lo está logrando medianamente bien. La foto del helado también la está logrando bastante bien, pero comenzamos a ver algunos errores ortográficos, como aquí donde está la etiqueta de la usuaria, Sofi Martínez, pareciera que le pone una ñ en lugar de la N. Y si doy un poco más de scroll, vamos a notar de manera más específica esos errores que Gemini, con su modelo más avanzado de generación de imágenes, pues sigue cometiendo errores al momento de incluir texto en dichas imágenes. Noten que pareciera que inicia bien. La comunidad Luna Gelato brilla, ya está comenzando a tener errores con creati y ya no se le entiende lo que quiere decir aquí al final de la palabra creatividad. Y noten lo que ocurre en el siguiente texto. Si lo vemos de lejos, se ve bien, pareciera que no tiene errores, pero ya cuando lo tratamos de leer, es imposible. Aquí no están bien escritas las palabras, la mayoría va a tener errores. Y esto, entonces, ya nos lleva a tener un primer entendimiento de este comparativo. ChatGPT es muy bueno incluyendo texto en las imágenes si es que así lo necesitamos. Gemini va a ser bueno para otras cosas en este punto con su modelo de imágenes. Y esto lo veremos con un par de ejemplos más adelante. Ya tenemos aquí que estas dos herramientas, que además de hacer todo lo que vimos en los ejemplos anteriores en cuanto a generación de texto, en cuanto a resúmenes de archivos muy grandes y otras cosas que platicamos y que ya definimos qué herramienta es mejor en algunos casos, pues en temas de imágenes, ChatGPT, al momento de que queremos incluir texto, es bastante bueno y aquí está venciendo a Gemini. Si esta es una necesidad que ustedes identifican, bien, entonces el modelo de generación de imágenes de ChatGPT es bastante efectivo. Ahora, vamos a avanzar con algunos otros ejemplos, porque aquí tengo ya listo en pantalla una siguiente comparación. Noten lo que tengo de manera inicial. Otra vez estoy utilizando ChatGPT, el modelo interno de ChatGPT para generar imágenes. Y noten que está una foto, es una foto mía, por cierto, y le estoy pidiendo, haz que esta persona use un traje espacial sin casco, que el casco lo tenga en la mano. Y vean el resultado que me da. No sé ustedes, pero yo podría decir que, a ver, es una persona que tiene lentes, que tiene la barba un poco similar a como yo la tengo en mi foto, el peinado también,
Pero yo diría que los rasgos de esta persona que generó la plataforma ChatGPT con su modelo de generación de imágenes no necesariamente son los rasgos que te llevan a pensar que es la misma persona que la de la foto original. Bueno, entonces, si nosotros queremos que a partir de una imagen se integren cambios o se hagan modificaciones a esa imagen, pero que se respeten rasgos como los de una persona o algunos otros elementos de la imagen original y hacerle solamente algunas modificaciones, aquí ChatGPT no es la mejor. O bien, el modelo de generación de imágenes de ChatGPT no es el mejor, pero veamos el resultado con Gemini. Esta otra vez la fotografía que ya habíamos visto, misma solicitud, haz que esta persona use un traje espacial sin casco, que el casco lo tenga en la mano. Y noten qué es lo que tenemos como resultado. Realmente aquí notamos una calidad muy superior. Es mi mismo rostro, estoy prácticamente en la misma pose, pero tengo un traje espacial y el casco del traje espacial lo estoy cargando en mi mano como se lo solicité. Este ejercicio entonces nos permite ver la fortaleza en cuanto a temas de generación de imagen por parte de Gemini. Cuando yo quiero modificar una imagen y que a partir de ella se generen algunos cambios muy específicos, pero que sea también muy apegada a la imagen original en cuanto a su resultado, lo más correcto en este punto sería utilizar el modelo de generación de imágenes de Gemini o de Google, porque como lo están viendo, simple y sencillamente lo hizo a la perfección. Está siguiendo mi prompt y está dándome un resultado bastante efectivo, tomando como referencia la fotografía original. Ahora pongamos esto en práctica con otro ejemplo. Si yo me voy a una siguiente pestaña, vean esta fotografía que si yo le doy clic y le doy un poquito de zoom, podemos identificar que es una fotografía de una calle en la Ciudad de México, concretamente en Tlalpan, en la Ciudad de México. Y bueno, noten las características de la fotografía. Evidentemente es una foto en donde vemos que es de día. Evidentemente es una foto que identificamos que fue tomada de día. Esta es la foto original. Vean lo que yo le pido a la herramienta. Haz que esta fotografía de esta calle de la Ciudad de México sea de noche en lugar de día. Y noten el resultado. Si yo abro aquí la herramienta, de entrada me da una fotografía con una calidad muy superior. No sé si notaron, pero la otra era muy pequeña, se veía un poquito borrosa. Pero aquí el resultado que me está dando Gemini podría decirse que es prácticamente calidad de fotografía, como si en efecto hubiéramos tomado esta foto en esa misma calle en la noche. Permítanme regresar a la foto original, solamente para que identifiquen cómo es prácticamente la misma escena, pero en la noche. Y por supuesto que esta segunda imagen es generada por inteligencia artificial, pero está retomando pues todos los elementos de la calle, los edificios, los árboles, hasta el poste de luz que tenemos por acá y más adelante también los está retomando de la fotografía original. Solamente está cambiando la escena a noche. Así que en modificaciones a una fotografía original para cambiar alguno de los elementos, algún aspecto de esa foto original, el modelo de generación de imágenes de Gemini es uno de los más poderosos que podemos utilizar. Estos dos ejemplos nos permiten comparar estas dos herramientas, pero no son las únicas herramientas que nos permiten generar imágenes. Y aquí no estamos tomando, como ya lo notaron, las mismas plataformas que en los ejercicios anteriores. Estamos descartando Perplexity, DeepSeek y Claude porque estas tres herramientas no generan imágenes. Y por otro lado, herramientas como Grok o como Meta AI sí generan imágenes, pero no estarían a el mismo nivel que los modelos que estamos ahorita revisando dentro de ChatGPT y dentro de Gemini. Pero por supuesto que en el contexto de la generación de imágenes existen otras plataformas de inteligencia artificial generativa que quiero que revisemos con un siguiente ejemplo. Noten que aquí tengo preparado ya un resultado de un prompt igualmente muy básico en donde le pido al modelo de imágenes de ChatGPT que cree una imagen de una vaca andando en patineta en la Ciudad de México. Noten lo que me está dando como resultado. Se puede ver lo que yo pedí, una vaca andando en patineta, y se nota aquí pues el ángel de la independencia que evidentemente está en la Ciudad de México
Y me pone algunos otros elementos que no son propios de esta zona de la Ciudad de México, como estas letras o incluso este modelo de taxi ya no se ve tanto en la Ciudad de México. El punto es que esta vaca está andando en patineta. ¿Y por qué le pedí esto? Porque en muchas ocasiones vamos a buscar que la inteligencia artificial genere imágenes de situaciones que serían muy complicadas generar en la vida real, como este caso y este ejemplo, que de hecho retomaré más tarde para otro ejercicio. La vaca andando en patineta se ve aquí. Ahora, si somos muy estrictos, notamos que esta imagen está hecha con inteligencia artificial. Estarán de acuerdo conmigo en eso. Está muy bien lograda, pero está hecha con inteligencia artificial y lo notamos un poco en la iluminación y en algunos otros aspectos de lo que resultó. Es bastante buena, pero en temas de realismo, el modelo de imágenes de ChatGPT no necesariamente es el más desarrollado al momento. Vamos ahora a ver el resultado con Gemini. Misma situación, le pedí que creara una imagen de la vaca andando en patineta en la Ciudad de México. Le doy clic acá y vemos la vaca un poquito más a detalle. Tiene algunas otras situaciones interesantes, como pues que está en otra parte de la Ciudad de México. Yo no le especifiqué en qué zona de la Ciudad de México, entonces las herramientas están poniendo un poco de su parte. Aquí está cerca de Bellas Artes nuestra vaca y también tiene algunos detalles la patineta, ¿no? Muy pues artesanal de igual forma. Estos taxis que no son tan propios de la Ciudad de México, pero aquí está nuestra vaca y hasta un sombrerito le puso la plataforma. Notamos también que se aprecia que está hecha con inteligencia artificial. Ciertos elementos de la iluminación, sobre todo en la vaca, que nos permiten identificar que no es una fotografía, sino que fue hecha con inteligencia artificial. Pero vamos a ver otras herramientas. Tengo también aquí lista esta plataforma que se llama Stable Diffusion. Les estoy poniendo el link en pantalla por si ustedes quieren entrar y probarla. Tiene algunos créditos gratuitos, es decir, podemos utilizarla gratis un par de veces, pero después tendríamos que pagar para poder sacarle todo el provecho y utilizarla, por supuesto, de una forma un poco más extensa. Noten lo que me regresa a el prompt de la vaca. Entonces tengo yo aquí nuestra vaquita andando en patineta, pero hay cosas muy raras. De entrada esto no es una patineta, son un par de pues tiene un patín en solo una pata, por cierto, y además tiene como scooter eléctrico. La vaca también se nota claramente hecha con inteligencia artificial, esto en los dos casos, así que este modelo de imagen de Stable Diffusion es un modelo muy popular, pero tampoco es tan reconocido por el realismo, al menos al momento. Y estas tres herramientas que ya llevamos revisada, tanto ChatGPT como Gemini como Stable Diffusion, son plataformas que nos pueden servir para crear muchos otros tipos de contenido, pero el realismo a nivel fotografía podría ser algo que no necesariamente tienen en este punto tan desarrollado. Y es por esto que quise probarlas con este prompt de algo tan inverosímil como algo que en la vida real no se podría hacer. Pero ¿qué tanto a partir de un resultado podríamos dudar y tal vez pensar, oye, tal vez si subieron a una vaca a una patineta para sacar esa fotografía? Vamos a la siguiente pestaña para ver otra herramienta. Bueno, en este caso les estoy mostrando en pantalla una plataforma de generación de imágenes propia de Adobe. Adobe es la empresa que creó los softwares o los programas de diseño Illustrator, Photoshop y otros. También el software de Adobe para abrir los PDFs en nuestras computadoras es igual de la misma empresa. Entonces es una empresa, una organización bastante grande, dedicada en gran medida al diseño y otro tipo de herramientas o plataformas. Y además, ¿por qué no? Tienen en este punto su propia plataforma para crear imágenes a partir de inteligencia artificial. Noten que me está dando un resultado muy similar a los anteriores. Todavía no alcanzamos el nivel de realismo, pero quería utilizar Adobe porque sin ser un tutorial de la herramienta, por supuesto, simplemente les estoy mostrando diversos resultados en distintas plataformas. Notamos que del lado izquierdo, si yo doy clic aquí, tengo acceso a muchísimos modelos de imagen. ¿Qué es esto? Pues que dentro de una herramienta tengo acceso a distintos cerebros de creación de imágenes, incluso de plataformas competencia, como lo hemos visto incluso en otros momentos con otra herramienta. Bueno, entonces, esta herramienta de Adobe de generación de imágenes que se llama Firefly me permite utilizar los cerebros o modelos de Firefly, el Image 3, Image 4 y sus versiones más actuales. También me permite utilizar modelos de creación de imagen de empresas competidoras como lo es Flux, como lo es Gemini, como lo es GPT. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con esto? A que si ustedes
quieren invertir en una herramienta de generación de imágenes, aparte de lo que invierten tal vez en una plataforma como ChatGPT o como Gemini, que utilicen para otro tipo de necesidades, la realidad es que invertir en una herramienta como lo es Firefly de Adobe, que es en donde nos encontramos, puede ser que sea un ahorro para nosotros, porque a veces para algún tipo de resultado vamos a querer utilizar los modelos Firefly propios de Adobe. Para otro tipo de resultados tal vez vamos a querer utilizar los modelos de Flux, los modelos de Gemini, el modelo de GPT, todo digamos desde un solo lugar, economizando. Pagar una sola herramienta y tener acceso a distintos modelos de generación de imagen, yo creo que puede ser algo que nos convenga a muchos de nosotros. Ahora, regresando a la vaca andando en patineta, noten que el modelo que utilicé yo, Firefly Image 3, tampoco me da el mejor resultado. Pero aquí, como tengo acceso a distintos modelos, ¿qué pasa cuando utilizo el modelo Firefly Image 4? Noten el resultado que estoy ya teniendo aquí. Vean que esta vaca tiene una iluminación que podría ser un poco más realista. Tal vez todavía no al 100% nos lo podemos creer, pero sí puede ser un poco más realista comparándola con las anteriores. Y si yo veo de las otras opciones que me dio aquí la herramienta con un mismo prompt, puedo encontrar incluso imágenes que tal vez me puedan llegar a gustar un poco más en la misma serie de resultados. Noten esta, me gusta bastante. Ya se acerca mucho al realismo, aunque todavía no confundiría necesariamente a todas las personas. Veamos la última pestaña que les tengo preparada por acá. Justo aquí utilicé dentro de la herramienta Firefly el modelo Runway generación 4, que es un modelo bastante poderoso y que si yo lo pago aparte, pues sería evidentemente una inversión importante. Pero como yo estoy pagando Firefly, tengo acceso a todos estos modelos y podría probar con todos ellos crear a mi vaca andando en patineta. Noten qué es lo que me está dando como resultado por acá. Si yo doy un poco acá de clic para verla más grande, podría yo decir que de todas las anteriores, esta es la vaca más realista hasta el momento en este ejercicio, porque podríamos generar algo todavía un poquito más realista con un prompt adecuado, pero así, simple y sencillamente pidiendo una vaca andando en patineta. Noten qué es lo que tenemos como resultado aquí con esta plataforma. Pues tenemos a nuestra vaquita, una iluminación mucho más adecuada. Se ve que es la Ciudad de México, por supuesto. Incluso algo que me gusta y que me llama mucho la atención es como la patineta es más grande, de manera que la vaca pueda montarse. E incluso vean lo que pasó con las llantas. Las hizo más gruesas, también para que tuviese un poco más de sentido el hecho de que una vaca pueda montarse aquí. Bueno, así que con el mismo prompt pidiendo a nuestra vaca andando en patineta, tenemos este nivel de resultado con el modelo Runway generación 4 Image, que no solamente lo vamos a encontrar aquí dentro de Firefly, ya verán que podemos utilizar este modelo incluso en muchas otras herramientas, puesto que esto que les estoy contando, que muchas plataformas tienen acceso a diferentes modelos de generación de imagen, incluso de competidores, pues esto nos va a ayudar muchísimo, como les decía, a economizar. Así que Runway generación 4 Image, con la que creé esta vaca andando en patineta, el resultado más realista. Porque como ya les he venido diciendo, la idea de estos videos no es que sean un tutorial de la plataforma, esos los comenzaremos a ver en breve. Lo que sí es partir de comparar el tipo de resultado que nos pueden dar las herramientas para, a partir de ello, empezar a elegir la herramienta más adecuada para cada uno de nosotros. Así que con esto ya como un punto de partida, continuemos con la información en los siguientes contenidos.